Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes en verdad y en amor. Por la bondad de Dios y por su misericordia estamos hoy aquí para poder compartir de la palabra del Señor. En este caso, pues, con la línea de temas que hemos venido hablando con relación al nuevo pacto, ya que hemos mencionado acerca de la sanidad y una de las cosas de la sanidad del agua o la sanidad de las palabras es sanar la palabra que hay en mí para llevarla a cabo y poder traer una tierra fértil, que es lo que venimos hablando de los tiempos del profeta Eliseo. Y a causa de la palabra o lo que es el nuevo pacto que Dios nos ha dado, al caminar en él vamos a tener una palabra, por así decirlo, una palabra verdadera que nos va a llevar a ser fructíferos. Por consecuencia debemos aprender lo que es el nuevo pacto y cómo vivir en él por las diferentes magnitudes. Por eso hemos hablado desde varias meses tal vez con relación a lo que es el nuevo pacto y también pues su comparativa con el antiguo pacto, ya que la Biblia dice que todo lo que fue es sombra y figura de lo que habría de venir. Es decir, que el antiguo pacto también era una sombra y figura para darnos a entender a nosotros lo que también es este nuevo pacto. Y por esa razón hemos visto varias cosas con relación a esa perspectiva que hemos estado hablando. Y entre una de las cosas es el pueblo de Dios. Es decir, en el antiguo pacto había un pueblo de Dios, lo que nosotros conoceríamos como lo que son el pueblo de Israel, que Dios hizo un pacto con ellos, en este caso desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y vemos cómo es el trato del pueblo de Dios llamado Israel con relación a, al trato de Dios con el pueblo. Y dentro de eso está lo que se conoce como el Decálogo, los 10 mandamientos. Y ahora, con este nuevo pacto, tanto declarado en Jeremías como en el libro de Hebreos, se menciona que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto iba a traer nuevas cosas, entre ello también la manifestación del pueblo de Dios. Y vamos a entrar en detalle con ello. Por consecuencia, vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tema, para que pueda transmitirlo y que nosotros podamos comprenderlo como Dios lo necesite. Amado Padre y Pastor, venimos hoy delante de ti para que tú nos reveles de tu verdad, tu palabra, amigo nuestro, que tú nos dirijas, nos llenes, nos fortalezcas, nos sustentes y nos guíes hacia la verdad. Ayúdanos hoy, Padre, para poder transmitir la palabra como necesitas que sea transmitida y también para oír y entender y llevar a cabo la palabra y ser fructíferos al 100 por 1 para alabanza y la gloria de tu gracia. Te queremos hoy pedir que nos reveles tu palabra, tu verdad, nos libre de todo ataque del enemigo, de toda maldad y engaño, y que tu palabra se cimente en nuestros corazones y que sea tomado todo pensamiento altivo y llevado a la cotilla de Cristo. Para alabanza y la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces, como mencionábamos, tenemos lo que es el nuevo pacto del pueblo de Dios. Hemos resaltado que todo esto viene de lo que es los tiempos del profeta Eliseo. Hemos visto por lo menos dos cosas principales, ¿verdad? Que los tiempos del profeta Eliseo fueron mencionados por Jesús en Lucas 4:27 y específicamente habla de una purificación, es decir, habla regularmente cuando se habla de los tiempos del profeta Eliseo, basado en lo que Jesús mencionó, que él habla de la purificación de Naamán. Pero también cuando se ve en el caso del Eliseo, en el antiguo pacto, se menciona como o purificación o sanidad o salvación, ya que Eliseo se puede traducir como Dios es mi salvación o Dios es mi sanidad, o Dios es mi salud, perdón. Entonces, en este caso, lo que hacen en 2 Reyes 2:19-22 es de que Eliseo sana las aguas por medio de una vasija nueva y sal, lo que nos hace referencia a lo que hemos hablado como el nuevo pacto. Entonces, fueron sanadas las aguas y a causa del sanidad de las aguas vino una tierra fructífera, ¿verdad? Entonces, por eso hemos tocado esta parte y a través del nuevo pacto nosotros podemos sanar nuestras aguas, es decir, nuestra doctrina, por consecuencia podemos llegar a ser fructíferos. Y por lo tanto hemos centralizado esta parte en el nuevo pacto que es Hebreos 8:8 y 8:13, relacionándolo a lo que Dios iba a hablarle al pueblo, a todos nosotros, tanto judíos como a gentiles, a dando a entender que hay un nuevo pacto y por lo tanto un nuevo pacto involucra una nueva forma de vida o de entender las cosas. Por eso hemos resaltado el pasaje de Hebreos 8:8 y 8:13, que en sí mismo todo el capítulo 8 habla del nuevo pacto o introduce, por así decirlo, toda la parte del nuevo pacto. Vamos a leerlo, Hebreos 8:8, porque
reprendiéndolos, dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, con respecto al nuevo pacto, también hemos dado una serie de temas para aclarar ciertas cosas. Entre uno de ellos es el mediador, ¿verdad? Que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. No hay nadie más que se quiera introducir. No se puede porque el único es Jesucristo. Esto es Timoteo 5. También hemos hablado del arca del pacto, el tabernáculo, la señal del pacto, el bautismo en agua, las promesas del Espíritu Santo, la promesa del Padre, la necesidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en lenguas, especificaciones y recomendaciones, la Pascua y la Santa Cena y el día de hoy el pueblo de Dios. Menciono todos los temas porque son parte de lo que hemos hablado del nuevo pacto y que también, si alguien quisiera saber un poquito más, hay una lista de reproducción en YouTube que se llama de esa manera, el nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, con la parte del pueblo de Dios, hoy nos vamos a entrar en 1 de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. ¿Y por qué menciono que esto es parte del nuevo pacto? Vamos a leer lo que dice Pedro para poder conocer a qué se hace referencia. Vamos a ver aquí 1 de Pedro 9 al 10. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, esto que menciona el apóstol Pedro es muy importante. Es muy importante porque él les está dando en este momento y aclarando una identidad que tal vez ellos no han asimilado. Y menciono esto porque la carta de Pedro, recordemos de que la carta de Pedro es como se conoce una carta universal. En algunos casos se menciona de esa manera. Pero también cuando uno lee la carta de Pedro, en este caso 1 de Pedro, él lo envía a un grupo de personas que no necesariamente eran judías, sino que eran personas, por ejemplo, que se situaban en Asia. Cuando uno lee los primeros versículos de Pedro, él dice, y a las iglesias que se encuentran en Asia. Recordemos de que Asia no era lo que nosotros conocemos como el continente asiático, sino que era la provincia de Asia en ese momento. Entonces vemos de que él no está hablándole necesariamente a un grupo de personas que eran judías, un grupo de personas que tal vez venían de una simiente del pueblo de Israel. Está hablándole a un grupo de personas que antes se conocían como gentiles y que ahora estos que se conocían como gentiles, ahora él les está dando un entendimiento, él está dando una identidad a través de lo que les está diciendo. Por eso aquí menciona y le dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Es decir, que en el antiguo pacto, estas personas de la provincia de Asia no podrían considerarse del pueblo de Dios. Si lo traemos al tiempo actual, es decir, en mi caso que yo soy guatemalteco, yo no podría considerarme pueblo de Dios porque solo los que venían bajo la simiente de Abraham, de la nación del pueblo de Israel, podrían considerarse pueblo de Dios. Porque eso era el antiguo pacto. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pedro es de que nosotros, es decir, inclusive ahora yo que soy guatemalteco, o alguien que puede ser nicaragüense, costarricense, de Indonesia, de Nigeria, cualquiera que ha creído en Cristo, ahora es pueblo de Dios. Entonces, esto no solo nos está dando a nosotros una gran bendición, porque entendemos nosotros de que bajo quien se someta a un reinado o una nación, por ejemplo, en este caso Guatemala tiene un presidente, Nicaragua tiene un presidente, Estados Unidos tiene un presidente, igual en Nigeria, etcétera. La prosperidad o la bendición o la manera de vida se somete a la forma de ese pueblo o esa región. En este caso, si yo he sido llevado a ser pueblo de Dios, yo obtengo toda la bendición y la gloria que corresponde a ese pueblo. Pero asimismo también eso me da una identidad. Por ese caso, en este caso, por ejemplo, yo nací en Guatemala, me da la identidad de guatemalteco. Y por lo tanto yo tengo rasgos, por así mencionarlo, y también otras características como tradiciones,
forma de vida, regiones, etc. En este caso, lo que Dios está diciendo es de que nosotros, al ser parte del pueblo de Dios, es porque nacimos en el pueblo de Dios. Es decir, yo soy guatemalteco porque nací en Guatemala. Y yo soy parte del pueblo de Dios porque yo nací de nuevo. Porque cuando se muestra la palabra pueblo en el griego, hace referencia a que un pueblo lo constituye el que tiene una misma raza y una misma lengua. A eso se constituye un pueblo. Entonces, ¿qué significa? Que yo soy una nueva raza, yo soy una nueva criatura que nací en Cristo. Por lo tanto, en mi nuevo nacimiento, que fue dado a través de creer en Jesús y a través, como dice la palabra, de nacer del agua y del Espíritu, por lo tanto, yo soy parte ahora del pueblo de Dios porque nací en él. Y esto nos lo da el nuevo pacto. Es decir, de que si no fuese porque Jesucristo murió y resucitó en la cruz, nosotros no podríamos tener esta bendición de participar del pueblo de Dios. No solo como un título, sino que, como menciono, porque nosotros nacimos en esta dimensión, por así mencionarlo. Así que yo, como yo soy llamado guatemalteco porque nací en Guatemala, asimismo yo soy parte del pueblo de Dios porque nací de Dios. Y por lo tanto yo nazco en el pueblo de Dios, en este caso a causa del nuevo pacto y el sacrificio de Cristo en la cruz. Y además de la promesa que Dios dio. Y por eso vamos a leerlo acá en Hebreos 8:10, que dice de la siguiente manera: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esta es la promesa de lo que nosotros conocemos ahora como el nuevo pacto, que lo habla, vuelvo a repetir, Hebreos 8:10. Como mencioné anteriormente, el libro de Hebreos capítulo 8 habla acerca del nuevo pacto. Y el Hebreos 8:10 no es algo que está diciendo plenamente el escritor de Hebreos, sino que él toma de la profecía que se habla en Jeremías para recordársela a un pueblo judío. ¿Por qué? Porque como mencionamos, Pedro en capítulo 2 del 9 a 10 les está hablando a un pueblo gentil. Pero Hebreos 8:10, o en este caso el escritor de Hebreos, le está hablando a unas personas que son de un pueblo judío, por eso se llaman hebreos. Entonces vemos que tanto a judíos como a gentiles se le está mencionando que ellos son parte de un pueblo. Y que esto va a venir a darse a través del nuevo pacto. Es decir, de que Dios iba a prometer que en este nuevo pacto iba a establecerse no solo el pacto, sino una declaración de que Dios iba a ser el Dios de este pueblo, y este nuevo pueblo está constituido no solamente de judíos o israelitas, sino que de todo aquel que cree en Cristo Jesús, llámese guatemalteco, nicaragüense, de Nigeria, de Angola o cualquier otro lugar. Todos ellos, a través de creer en Cristo, son parte del pueblo de Dios. Y por esa razón también, en este caso, que lo estamos cimentando, por eso menciona aquí que dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Pero, vuelvo a resaltar, esto no nos salió de la nada, es decir, no solo Dios lo mencionó, sino había algo que hacer para que se diera de esta manera, para que nosotros y también el pueblo de Israel participaran de este nuevo pacto. Por esa razón, en 1 Pedro 2:9 dice la palabra adquirido, pueblo adquirido, es decir, que no fue solo de la nada, hubo algo que provocó que se lograra adquirir, es decir, que nosotros formáramos parte del pueblo. Por eso hice el señalamiento del caso de Jesucristo. Y esto lo declara o lo tenemos mucho más claro y explicado en Efesios capítulo 2 del 11 al 22. Dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces aquí está explicando el apóstol Pedro de que nosotros, o lo que nosotros nos llamarían a nosotros gentiles, como dice que cuanto a la carne,
éramos llamados incircuncisos por la circuncisión, es decir, por el pueblo de Israel. Aquellos que tenían un pacto, lo que nosotros conocemos como el antiguo pacto. Es decir, que ellos llamaban a todo el que no estaba en el pacto incircunciso. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. Es decir, que cuando se habla de ajenos, es decir, que yo no podía participar del pacto de Dios. Es decir, porque el pacto de Dios, el antiguo pacto, tenía un nivel de gloria. Eso también lo clarifica Hebreos, pero eso lo vamos a ver después. Pero dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, que no teníamos a Dios nosotros y tampoco teníamos una esperanza. Por eso, inclusive cuando se manifestó el COVID, mucha gente andaba desesperada porque pensaba que se iba a morir porque no tenía una esperanza. Pero cuando uno creía en Jesús, tenía la esperanza que si, como dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces aquí vemos en el 13 que dice, pero ahora en Cristo Jesús. Es decir, que por causa de Cristo es que nosotros somos dados a integrarnos como pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Es decir, que por eso habla de un pueblo adquirido, porque tuvo que derramarse la sangre de Cristo para que nosotros pudiéramos ser adquiridos. Por eso también Jesucristo en la Santa Cena dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, dándonos a entender que por su sangre nos ha dado un nuevo pacto. Por eso mencionábamos la importancia de la Santa Cena, porque la Santa Cena nos trae un recordatorio, y ese recordatorio también nos hace entender que somos parte de un pueblo adquirido. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces esto también es bastante importante lo que está mencionando, porque habla de la operación para nosotros ser adquiridos como un nuevo pueblo. Ya mencionado en Jeremías el anuncio de este nuevo pacto, pero este nuevo pacto, vuelvo a repetir, no era solo para el pueblo gentil, sino que Dios también tenía preparado al pueblo judío, sino que también al pueblo gentil. Y eso también en su momento lo habla mucho en el libro de Romanos, porque el apóstol Pablo quiere dar una conciencia, tanto al gentil como al judío, que ambos pertenecen a un mismo pueblo, que terrenalmente pueden parecer pueblos diferentes, pero en el Espíritu o en Cristo Jesús son parte de un mismo pueblo, son mismos ciudadanos. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Es decir, ¿qué pueblos? Todo lo que correspondería al pueblo de Israel y todo lo que correspondería a los gentiles. De todos ellos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces aquí habla de los diferentes tipos de enemistades, porque recordemos de que cuando hablamos de enemistades también es la enemistad que se dio entre Dios y los hombres en general, tanto judíos como no creyentes. Por eso dice en Génesis 1, pero en Génesis capítulo 6, que el Espíritu de Dios contendía contra el designio del hombre, o todo lo que había en el designio del hombre. Entonces lo que Dios vino a hacer es de que, como todas las personas estaban buscando su propio beneficio, su propio designio, por medio de la cruz se abolió. Y no solo esa abolición entre Dios y el hombre, sino que también entre el mismo pueblo judío y el mismo pueblo gentil. No que Dios avala las costumbres de los gentiles o las obras pecaminosas, sino dan a entender de aquel que cree en Jesucristo, ahora forma parte del pueblo de Dios, y que ya no va a haber una enemistad entre judíos y gentiles, porque ahora eso fue abolido a través de Cristo Jesús.
¿Por qué mencionamos esto también? Porque recordemos que en el Antiguo Testamento o inclusive en el libro de Hechos se menciona de que Pedro menciona que era aborrecible o abominable de que un judío se sentara con un gentil y no se llevaban. Entonces, lo que hizo Dios, inclusive se menciona en este caso con Pedro, en Hechos capítulo 10 con Cornelio, que Dios abolió esa separación que se había dado entre judíos y gentiles, y por lo tanto Pedro ya podía estar junto a un gentil y predicarle el evangelio, y ahora en ese momento que desciende el Espíritu Santo, entiende Pedro que también el Espíritu Santo era para gentiles. Y ahora ellos, tanto Cornelio, que era gentil, junto con Pedro, ahora ellos en ese momento se hacían parte de un solo pueblo. Entonces ya podían estar gentiles y judíos en un mismo sentir. Ya no era solo el pueblo judío, sino que eran judíos y gentiles. Por eso cuando Pedro regresa y dicen, ¿por qué tú te fuiste a hablar con personas que eran apartados o alejados? Y el apóstol Pedro les explica que Dios iba a derramar su espíritu también sobre toda carne. Entonces vemos cómo Dios a través de la cruz rompió con cualquier tipo de enemistad que se estaba manifestando para que tuviéramos una sola raza. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cuando dice que anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, hace referencia a todo aquel que no era judío, a todo aquel que no era israelita. Y a los que estaban cerca hace referencia a los que eran judíos y a los que eran israelitas. Entonces, por eso hace la distinción, estabais lejos y estaba cerca. ¿Por qué? Porque aquel judío que nacía tenía una cercanía con Dios por haber nacido de él y por obviamente también brindarle la palabra de Dios. Uno de los casos se podría resaltar, por ejemplo, Timoteo, porque Timoteo al haber nacido una mujer judía, esta mujer judía le enseñó de la palabra de Dios de pequeña edad. Caso contrario, alguien que era lejano, es decir, que nosotros, o por lo menos cuando yo nací, no necesariamente me enseñaron de la palabra de Dios, sino que me enseñaron de otras costumbres según mi región, ¿verdad? Es decir, yo aquí en Guatemala hay unas costumbres, hay ciertas tradiciones, ciertas maneras de hablar, modismos, etcétera, que todo el país se mueve alrededor de ello. De igual manera, si yo me fuera a Japón, o me fuera a Rusia, o a otros países como Guinea Ecuatorial, cada uno tiene sus tradiciones, sus fiestas, sus formas, inclusive a los dioses a los cuales se les celebra, etcétera, y por lo tanto ellos se mueven y son guiados por medio de ello. Por eso se llaman estabais alejados. 18. Porque por medio de él, es decir, Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, es decir, a través de Jesucristo. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo los principales piedras del ángulo Jesucristo mismo. Aquí hay algo que aclarar con el versículo 19, y vuelvo a resaltar acá, y esto lleva a varias cosas, ¿verdad? Uno, es de que les está dando una identidad a ellos, es decir, obviamente cuando uno es una nueva criatura, cuando uno entra en el evangelio a veces no lo entiende, entonces Dios tiene que venir a nosotros a hablarnos, hacernos entender que somos una nueva criatura y que nuestra forma de vida no tiene que ser como la anterior. Es decir, si lo ponemos un ejemplo aquí, si yo soy guatemalteco y yo me hago, por ejemplo, ciudadano japonés, yo tendría que entender, y algo tan normal aquí en Guatemala, que aquí en Guatemala hay tortillas y allá en Japón no hay. O si aquí en Guatemala se hacen cierto tipo de celebraciones, en Japón se hacen otras. Entonces, si yo viviera en Japón, las costumbres y la forma de Japón es diferente a la de Guatemala. Y no necesariamente tendría que venir a hacer todas las festividades de aquí de Guatemala, hacerlas en Japón, porque estoy bajo otra cultura, otra forma de vida. Trayéndonos al evangelio es lo mismo. Es decir, que yo tenía costumbres paganas, malvadas, y todo un conocimiento que el mundo me había dado, y que ahora que soy nueva criatura, entro bajo otra ciudadanía, bajo otras costumbres, bajo otra forma de vida, y que no tengo que andar buscando las costumbres o forma de vida anterior, sino que tengo que sujetarme a la nueva forma de vida. Y por eso les hace recordar, ya no soy extranjeros, ya no son advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y no solo por eso, sino que recordemos de que
el pueblo judío a veces podía a los gentiles menospreciarlos porque no eran judíos. Es decir, ustedes que nacieron de la gentilidad son menos porque nosotros somos más porque somos pueblo judío. Porque recordemos que ahí había mucho roce, inclusive en el libro de Romanos se habla mucho acerca de eso. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir de que el circuncidado no es nada, pero el circuncidado no es nada sino que la circuncisión que vale es la del corazón. Por eso el apóstol Pablo en Romanos comienza a hablar mucho de eso, de esos temas, creo que desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, porque le estaba diciendo a los judíos que no menospreciaran a los gentiles y que los gentiles no se sintieran menospreciados por los judíos, porque todos en Cristo Jesús eran un mismo pueblo, eran una misma raza, que eso era parte del misterio de la iglesia, el misterio de Dios. Entonces nos hace entender a nosotros con decirnos que somos parte de un pueblo de Dios. No solo que Dios nos adquirió con precio de sangre, no solo que Dios nos hizo una nueva raza, es decir, que nosotros estamos dentro de Él como una nueva criatura, sino que también que cambia nuestra forma de comportarnos, no como extranjeros, sino como parte del pueblo. Es decir, que si por ejemplo hagamos de cuenta, yo miro aquí a una persona de Guatemala haciendo una actividad de tal vez de un dragón o unas cuestiones así medias extrañas que tal vez son de Japón o de África, algunas otras o otros países tal vez europeos. Entonces digo, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, aquí estamos en Guatemala, esto es de otro país, no es de nosotros. Entonces de igual manera con esto, es decir, de que no estando en Cristo, siendo parte del pueblo, nosotros traigamos costumbres de otros lugares. Nosotros tenemos nuestra propia forma de vida. Inclusive por esta causa, en el pasaje de Hebreos, cuando dice que nos hará un pueblo, que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, antes de eso dice, y yo colocaré mis mandamientos y mis estatutos en sus mentes y corazones, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, por eso dice, ya no sois extranjeros. Es decir, cambien su manera de pensar. Ustedes tienen una nueva forma de vida, una nueva forma de ser. Ya no son como antes. Cambien su manera de ser. Por eso dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Por eso aquí dice otra vez, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, por la forma de vida que ellos les están impartiendo. 21. En quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, si nos damos cuenta, le tienen que hacer conciencia a las personas que son gentiles de que son parte del pueblo de Dios, por diferentes razones que ahorita mencionamos. Es decir, la conciencia no iba tanto al judío, porque el judío ya tenía bien cimentado que ellos eran pueblo de Dios, que eran linaje de Dios, y por esa razón ellos no hacían muchas cosas, inclusive cuando les dijeron que se sometieran bajo el rey de Babilonia, ¿verdad? Así como ellos decían, bueno, si yo soy pueblo de Israel, ¿cómo me voy a sujetar delante del rey de Babilonia? Entonces, ellos sí tienen bien concebido de que son un pueblo de Dios. Nosotros que hemos sido llevados de la gentilidad o de lo que era el mundo hacia Dios, tenemos que ser bien conscientes de que Dios nos ha hecho parte de su pueblo y que no necesitamos nosotros comenzar a agarrar costumbres judías o comenzar a agarrar nombres judíos o comenzar a hablar un poquito extraño, porque no se trata de eso. A mí ya me hicieron una nueva raza, ya me hicieron una nueva criatura y por lo tanto como nací en el Espíritu soy parte del pueblo del Espíritu. No tengo que tomar ciertas costumbres terrenales judías o inclusive de algunas otras naciones, porque ya me ha dado a mí Dios las propias, porque son las palabras de verdad que me ha dado, porque yo como pueblo de Dios tengo que vivir conforme al amor de Dios, porque me ha hecho su pueblo. Y aquí algo también importante que hay que resaltar, ¿verdad? Con relación a lo que vamos a ver aquí en este caso de Pedro, porque dice pueblo adquirido por Dios, es decir, que cada pueblo, o si nosotros comenzamos a ver la diversidad de pueblos, por ejemplo el pueblo maya, otros pueblos que podemos mencionar alrededor del mundo, que hay varios, ellos regularmente se movían o trataban según una deidad. Entonces, por eso que en el libro de Hebreos habla, aquí dice, y seré yo por Dios, y ellos me serán a mí
por pueblo. Es decir, que no solo somos un pueblo, sino que somos un pueblo que tenemos un Dios. Y nos regimos y obramos y caminamos basado a este Dios. Entonces hay una comunión entre Dios y su pueblo. Por eso que Dios trata con su pueblo. Y Dios va a tratar, cuando hablamos de su pueblo, habla de todos los que están alrededor del mundo. Dios va a tratar con nosotros de manera grupal y de manera individual, porque somos su pueblo. Ahora nos adquirió a nosotros. Así como lo hizo anteriormente en el libro de Éxodo, por ejemplo, cuando dice Dios que Él le dio estatutos y decretos al pueblo. Y una de las razones que Dios le haya dado estatutos y decretos y mandamientos al pueblo no era solo por hacerlo, y no era solo porque tuvieran, por así decirlo, un buen comportamiento, sino que cuando vemos ese pasaje en Deuteronomio, mayormente, si no mal recuerdo, hace referencia de que Dios le dio eso para que los demás pueblos observaran cómo era la relación entre Dios y el pueblo de Israel, y ellos dijeran: ¿qué Dios tan cercano es a ellos, que les ha dado mandamientos y decretos y sabiduría para que sepan cómo andar? Para que, por así decirlo, ellos comenzaran a adentrarse también, por así decirlo, en un sistema de evangelización. Y por eso aquí menciona el apóstol Pedro en el versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que el propósito de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, no era solo reservarse como un pueblo de judíos o israelitas, o ahora que este nuevo pueblo del cual estamos hablando, y que solo nosotros nos encerremos, por así decirlo, como un caparazón, o en algunos se mencionan, por ejemplo, 4 paredes, sino que la idea, tanto en el antiguo pacto como en este nuevo pacto, era para que las demás naciones conocieran a Dios y que buscaran a Dios también. Por eso en Deuteronomio hay un pasaje que también dice: y ellos juntamente con las naciones se alegrarán en Dios, que también lo menciona el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Entonces Dios, el propósito siempre ha sido que las demás naciones o las demás personas o los demás pueblos se adhieran, por así mencionarlo, al pueblo de Dios. Y por eso aquí habla de ello. Pero una de las maneras que vamos a lograr esto es a través del cumplimiento de la palabra de Dios, para que las personas vean y digan: ok, el Dios que Él tiene lo ha llevado a ser esta gran nación. Por eso que hay muchas personas que quieren ir a los Estados Unidos, porque han visto que tiene una potencia, una economía, una bendición, y por eso que muchos, al ver la gloria, por así decirlo, que tienen los Estados Unidos, buscan migrar. A veces se vienen de otros países de África, cruzan el océano, cruzan un montón de situaciones, inclusive muchos peligros, para llegar a alcanzar la gloria de una nación terrenal, por así mencionarlo. Imaginemos que las personas puedan ver el nivel de gloria de este pueblo que somos nosotros, que caminamos en la verdad, en la justicia, en la bondad, y aparte que anunciemos. La idea es de que todos ellos se adhieran también al pueblo de Dios, que no era necesariamente algo que se podía hacer del todo en el antiguo pacto, sino que había ciertas leyes que se podían dar, como los extranjeros que se agregaban, pero no es como ahora, ¿verdad? Ahora nos han dado la capacidad de anunciar, y cualquiera, a través de creer en Jesucristo, se vuelva parte de este pueblo y parte de esta gloria. Al entender nosotros que somos parte de un pueblo diferente, nos da un entendimiento de la forma de vida que tenemos que tener. Por eso también el apóstol Pedro, en los siguientes pasajes del versículo 11 y versículo 12, también hace lo mismo que el apóstol Pablo, cuando dice: ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino compórtense como se comportaría un pueblo de Dios. Compórtense de una manera digna de Dios, porque Él los adquirió con precio de sangre. Él dio un valor para hacerlos pueblo, y por eso que nosotros debemos que adentrarnos en esta identidad y en esta conciencia que nosotros somos el pueblo de Dios. Pero también no solo decirlo de diente a labio, en el sentido de solo decirlo por decir, sino que también apreciar, por así decirlo, nuestra cultura espiritual, en el sentido de nuestra forma de vida. No menospreciar nuestra forma de vida, porque a veces hay personas que nos pueden decir a nosotros aburridos, como a veces menciona gente, pero nosotros sabemos muy bien de que
qué es la verdad, qué es la gloria, qué es la bendición y qué es la victoria, y no cambiar algo porque alguien nos dice que seamos aburridos o no. Porque nosotros sabemos y conocemos qué es habitar en el pueblo y el significado de lo que Dios nos ha dado como pueblo. Entre ellos lo que puede ser el bautismo, lo que puede ser la Santa Cena y algunas otras cosas que Dios ha dispuesto en nuestra mente y corazón. Y no avergonzarnos porque es parte de nosotros, porque es parte del nacimiento, es parte de la cultura que Dios me ha dado porque me ha hecho nacer en su gloria. Por consecuencia, yo tengo que cimentarlo bien para no querer meter otras culturas, no querer meter otros razonamientos, otras costumbres, otras doctrinas, otras filosofías dentro de nuestro pueblo, porque no son parte de él, no tienen relación, somos algo propio, somos algo que Dios dio, Dios concebió a través del sacrificio de Cristo. Entonces no podemos meter algo porque no corresponde, hay una mezcla. Por eso que el mundo actualmente está muy mezclado, porque hay mezclado culturas. Por ejemplo, el Halloween es es algo que viene de otra cultura, de otra costumbre, de otro pueblo. Si no estoy mal, es una situación relacionada a los europeos que lo añadieron los estadounidenses y después se fue por Latinoamérica. Pero no necesariamente, inclusive está viendo un artículo de los mexicanos que si esto, ¿por qué lo celebramos y ni siquiera es nuestro? ¿Verdad? Y cuando a veces venden la idea en televisión, hablan como que esta es una costumbre, ellos decían mexicana, y no lo es. Entonces decía, ¿por qué nosotros tenemos eso y lo celebramos como cultura mexicana si no es de nuestra, sino que eso viene de otro lado, ¿verdad? Entonces, de igual manera, nosotros en el Evangelio, ¿por qué queremos meter culturas, doctrinas y otras cosas dentro de nuestra nación si no forma parte de nosotros? ¿Por qué mostrarlas como que fuera algo de Dios cuando no lo es? Entre ellos podríamos mencionar ahorita lo que viene de la Navidad o algunas otras cosas que no se nos han dado, que no son propias nuestras, de maneras de alabar, de maneras de adorar, de la manera de predicar o enseñar, o inclusive de estructurar la manera de congregarnos, que no es así. Por eso que hay maneras que las personas han metido, que se manejan en el mundo, que las han metido dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que no es parte de nosotros. Por eso Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros conozcamos la manera de vivir para Él, la manera de cómo este pueblo debe de moverse, cómo este pueblo debe rendirle alabanza y adoración. Y por eso que hablamos acerca de nuestro tabernáculo, que el pueblo, el antiguo pacto había un tabernáculo, y el tabernáculo hablaba de la manera de servicio, la manera de culto, y que ahora nosotros tenemos un tabernáculo también, que es nuestro tabernáculo celestial, y que nosotros vivimos y caminamos conforme a nuestro tabernáculo, es decir, nuestra forma de adoración, nuestra forma de culto, nuestra forma de alabarle a Dios, nuestra forma de servirle a Dios, porque Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos y nosotros seamos moldeados a la semejanza del pueblo que Dios quiere, que Dios necesita, pero debemos, por así decirlo, acoger esta identidad de pueblo, que somos parte del pueblo de Dios. Obviamente eso involucra tanto un sentido individual como un sentido, por así decirlo, plural, porque el pueblo se forma de cada individuo, ¿verdad? Si el conjunto de personas forma el pueblo, y por eso es nuestra identidad personal que yo formo parte del pueblo de Dios, y por eso vemos que tanto Pablo como Pedro le están haciendo conciencia a las personas que son parte del pueblo de Dios, para que caminen de acorde a lo que es ese pueblo, conforme a nuestro nuevo pacto, porque a través de la sangre de Jesús nos han dado esta identidad. Conforme a la sangre de Jesús nos han dado esta manera de adoración, porque la adoración es hacia un rey, hacia un Dios que es Jehová de los ejércitos, porque Él nos adquirió, Él nos compró, y por lo tanto deberíamos alegrarnos, deberíamos no avergonzarnos nosotros de la manera de adoración o la manera de vida que nos ha sido dada, porque es una manera de alabanza no terrenal, sino que es una manera divina, celestial, no terrenal. La tierra tiene costumbres terrenales porque está en la tierra. Dios nos ha otorgado a nosotros manifestaciones celestiales, que inclusive esto se va a manifestar cuando ya estemos plenamente con Él en su gloria, como dice la palabra. Pero nosotros debemos vivir de acorde con el pueblo. Para eso necesitamos leer la palabra de Dios, porque Él nos va a mostrar y nos va a anunciar, así como ahorita lo estamos viendo en Pedro, de que nosotros somos un pueblo,
que no necesita caminar como los demás pueblos, no necesita regirse bajo las mismas instrucciones de los demás pueblos. Nosotros tenemos nuestra propia forma de vida y debemos caminar conforme a ello. Entonces, por eso debemos aprender, por así decirlo, en lo que es el reino de Dios, que fue lo que vino a enseñar Jesucristo. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, para darnos a nosotros una forma de vida diferente a como las personas manejaban las cosas, conforme inclusive las filosofías o otras situaciones que se manejaban en ese momento, porque recordemos que había sabiduría griega o de otras culturas en ese momento. Entonces, por esa causa nosotros debemos entender, asimilar y tener esta propiedad de pueblo. ¿Por qué? Porque también así como pueblos, yo necesito tratar a mi hermano que está en mi pueblo como eso, como parte de mi ciudadanía. No ver a él que creyó en Jesús como alguien extraño necesariamente y yo, por así decirlo, hacerlo de menos, sino que yo entiendo de que yo nací, yo creí en Jesús y nací, también él que creyó en Cristo nació y poder apoyarme juntamente con él, porque eso es parte de lo que correspondería ser parte de un pueblo. Por esta causa es de que no necesariamente es el sentido de que alguien se vaya a encuevar, por así decirlo, y se aísle él, ¿verdad? No es que Dios lo aísle como a Elías, sino que la misma persona se aísle y que él diga, es que yo solo con Dios en mi habitación y listo, ¿verdad? Como hay personas que por eso no les gusta ir a la iglesia. Porque dicen, no, yo con Dios y listo, y ahí los demás que miren qué hacen. Pero ¿qué pasa? Ese es un problema. ¿Por qué? Porque él no entendió que es parte de un pueblo. Y por no ser parte de un pueblo, por eso no busca congregarse. Porque no ha entendido su relación con otras personas. Porque la idea es alabar juntamente a Dios. No recuerdo si es en Colosenses o en Efesios, habla de que el propósito es que nosotros juntos a una voz demos gloria a Dios. Con eso no estoy diciendo que alguien no en su intimidad ore y lea o busque al Señor, sino que lo que estoy tratando de transmitir es de que regularmente la persona que cree en Cristo va a ser impulsada a gloriarse o a regocijarse o a congregarse con otros hermanos que son parte de su pueblo. Pero obviamente también nosotros debemos adquirir la figura o la forma de pueblo de Dios, no delante de los hombres, porque nosotros regularmente decimos, no, yo hago esto y esto y esto, pero la idea es de que Dios nos vea a nosotros como un pueblo, como personas que están siguiendo sus enseñanzas, su manera de vida, conforme a las directrices o como mencionaba en Efesios, conforme al fundamento de los apóstoles y profetas, y que nosotros nos reflejemos como un pueblo de entre los demás pueblos. Que cuando nosotros nos vean, sepan de que nosotros creemos en Dios. Algo así que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, los guatemaltecos dicen que cuando alguien sabe que es guatemalteco en otro país porque silba. Entonces dice, él silbó, él es guatemalteco. No sé, a veces es una historia que me han contado, pero lo que quiero resaltarles es de que ahí había algo específico que hacía decir, oh, él es de ese país porque solo los de ese país lo hacen. En este caso, nosotros, si vivimos conforme a Dios, nos van a identificar como hijos de Dios, como parte del pueblo. Obviamente, no nos van a decir, él es del pueblo de Dios. Las personas se van a decir, él es cristiano, o él es aleluya, o él es alguna otra distinción, porque han logrado ver en nosotros algo diferente, algo que no concuerda con un tipo de cultura, ya sea asiática o africana o centroamericana o alguna otra parte de tu pueblo. Entonces dirá, ¿quién es él? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué habla de esa manera? ¿De dónde vendrá? Y ya nos pueden venir a preguntar, dice, ¿tú por qué eres así? Y uno puede decir, ¿por qué? Porque yo sirvo a Jehová de los ejércitos. Yo sirvo al Dios de Israel. Inclusive eso pasa con Jonás, porque con Jonás ellos se preguntan primero de dónde viene. Y dice, ¿cuál es tu pueblo? ¿A qué Dios sirve? ¿Y cuál es tu profesión? Entonces Jonás le dice, yo sirvo a Jehová, yo pertenezco al pueblo de Israel. Entonces él manifestó de a quién pertenecía y cómo era. Inclusive cuando a veces vemos a David, en ciertos casos él menciona claramente, yo le sirvo a Jehová. Y había una distinción de él sobre los demás. Entonces nosotros de igual manera debemos regirnos bajo la cultura, bajo la dirección de Dios, a pesar que estemos en este sistema del mundo.
Un ejemplo de ello lo podemos ver en el caso de Daniel, porque Daniel, cuando vemos que él estaba en Babilonia, haciendo referencia a que Babilonia es el mundo, y de que Daniel representa a uno de los integrantes del pueblo de Dios, junto con los otros 3 personajes que después le dieron el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque él menciona y dice, aunque yo esté aquí y aunque me quieran enseñar, porque Daniel lo pusieron en el reino para que aprendiera, dice que las costumbres, la lengua caldea y otras ciencias. Es decir, de que él, aunque estuvo en Babilonia y tuvo que aprender de las cosas de Babilonia, él no perdió su identidad como parte del pueblo de Dios. Por eso cuando le presentaron comida contaminada, él dijo, yo no voy a comer esto. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios dice que no se debe de hacer. No es parte de mi pueblo que nosotros comamos este tipo de comida. Por consecuencia, le pide al encargado que no le dé de comer, sino que le dé nada más legumbres, porque él no puede hacerlo por causa que no es parte de su costumbre, no es parte de su pueblo hacerlo. Y por esa causa Dios le dio más que todos. Y obviamente también él aprendió de la cultura caldea, también aprendió el idioma, también aprendió otras ciencias, pero no se contaminó. ¿En qué sentido? De que yo soy parte del pueblo de Dios y yo estoy en este mundo y ciertamente aprendo de ingeniería, de programación, aprendo de otros idiomas, por ejemplo, el español o inglés, etcétera, pero no significa que yo pierda mi esencia o que me contamine con las cosas que hay en este mundo. Porque Dios me ha dado su palabra, me ha dado su conciencia, su verdad, para que yo camine en este mundo, pero no me contamine. Aunque yo tenga que trabajar, vivir, tener una familia o cualquier otro tipo de situación que pueda ser común en esta tierra, pero no contaminarme con lo que hay en esta tierra. ¿Por qué? Porque soy como un extranjero. En este caso, como soy un extranjero y estoy de paso por este tiempo, tengo que entender que estoy de paso y no tengo que, por así decirlo, perder de donde nací o perder de donde voy. Por eso tengo que tener bien cimentado día tras día que cuando yo me levante soy del pueblo de Dios y debo comportarme como el pueblo de Dios. Y por lo tanto en mi forma de vida, mi forma de hablar, va a haber una distinción. Por eso cuando miraron a los apóstoles y le dijeron, ¿y ellos quiénes son? Ellos hablan como él. Es decir, que lograron identificar a los apóstoles que eran de Jesús por su forma de hablar. Así como yo podría identificar a un venezolano por su forma de hablar, o a un cubano por su forma de hablar, o a un español por su forma de hablar, así deberían distinguirme a mí, que soy parte del pueblo de Dios, por mi forma de hablar. Porque como mencioné, la palabra pueblo que se menciona en el original, que es Laos, dice según el diccionario Bain, que se manifiesta por la raza y por la lengua. Se definiría un pueblo. Y por esa razón es que yo creo, según lo que dice la palabra, de que por esa razón Dios nos dio nos dio el hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas también nos manifiesta como una parte del pueblo espiritual, porque nos ha dado unas nuevas lenguas, porque nos hace una manifestación, una identidad en Cristo Jesús. Por esta razón debemos hacer conciencia cuando leamos la palabra que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y que significa ser parte de un pueblo es que tenemos un Dios que nos gobierna, un Dios que nos rige, un Dios que nos ha dado su palabra para que caminemos con Él. Pero no solo quedarnos en eso, sino como dice aquí, anunciarle a las otras personas de que así como yo tengo una bendición de estar en este pueblo y en esta gloria, estas personas también pueden ser parte de este pueblo a través del creer en Cristo Jesús. Darles a entender de que por medio del sacrificio de Cristo nos ha dado este nuevo pacto. Por medio del sacrificio de Cristo nos ha dado esta bondad. Y que si alguien quiere venir a menospreciarme a mí porque no soy judío, no debería sentirme mal. Tampoco yo comenzar a adquirir cuestiones judías o ponerme cuestiones, vestimentas judías para poder ser parte de ellos. ¿Por qué? Porque no es así. Porque es a través del nuevo nacimiento, el cual yo tengo una nueva esperanza. Según lo que menciona Pablo de que no había esperanza, para nosotros la hay. Y la esperanza que nosotros tenemos es de que nosotros como pueblo vamos a vivir eternamente. Todos los demás pueblos podrán perecer. Inclusive la tierra tiene ese entendimiento de que ellos pueden, por así decirlo, por un meteorito, inclusive
hacer destrucción sobre todos los reinos y pueblos de la tierra, pero nosotros entendemos y sabemos de que vivimos y caminamos por Cristo Jesús. Por eso dice en el libro de Hechos que por Él vivimos y somos y nos movemos, no solo como individuos, sino como conjunto de personas, para amarnos dentro de nuestro mismo pueblo, para apoyarnos dentro de nuestro mismo pueblo, para hacer crecer esta gloria de esta ciudadanía en esta nación y predicar y anunciar acerca de Cristo Jesús. Pero lo que quiero resaltar con esto es de que la misma conciencia que está haciendo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, debemos nosotros comenzarla a adquirir. Y por eso vemos de que desde el libro de Romanos se comienza a hacer esa mención de que hay un misterio, que el misterio es que ahora somos un solo pueblo, que no tengo que, yo por ver a un judío no necesariamente lo tendría que ponerlo en alta estima del todo, ¿verdad? Ni esa persona que es judía me va a menospreciar a mí, porque ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, tanto judíos, tanto gentiles. Y como dice la palabra, a una voz glorificar a Dios. Entonces vino Dios y lo que hace es romper con todas esas enemistades. Inclusive a veces lo que se hace en otros países, ¿verdad? Que es menospreciar las razas. Es lo que se conoce como xenofobia. Pero necesitamos adquirir nosotros esta conciencia de que somos un pueblo y que este pueblo se mueve por el Espíritu de Dios, que este pueblo se somete bajo las leyes espirituales, que nuestra ley es la ley de la libertad, la ley del amor, según lo que dice Santiago, según lo que también menciona el apóstol Pablo. Es decir, que no porque no tengamos un pueblo, no porque seamos un pueblo en Dios no significa que no tengamos ley, sino que nuestra ley es la libertad, nuestra ley es el amor, y debemos caminar conforme a ello. Por eso mencionaba el caso de aquí en Hebreos 8:10, dice, por lo cual este es mi pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces es sumamente importante la conciencia y también la identidad, porque alguien puede decir yo no tengo una identidad. Dios nos ha dado una identidad y entre una de ellas es que somos parte de su pueblo. Somos una nueva criatura, somos una nación santa, como lo ha mencionado, y no necesariamente de la nada o porque yo me lo merecía o porque yo esto y lo otro, sino porque Dios la adquirió a través de Jesús. Somos un pueblo comprado, adquirido con precio de sangre. Por eso no nos debemos menospreciar diciendo que nosotros no somos nada o que nosotros no valemos la pena, porque la sangre de Jesucristo me da a mí el valor. La sangre de Jesucristo es la que me da a mí mi identidad. La sangre de Jesús es la que a mí me libertó y yo no tengo por qué menospreciarme porque la sangre de Cristo me da un valor. Y el valor es que yo soy parte de su pueblo y como parte de su pueblo Dios va a velar por mi vida. Por eso dice la palabra que Dios no se adormecerá, sino que Él velará sobre su pueblo y lo cuidará. Entonces Dios está velando por mí, cuidando por mí, porque fue adquirido con precio de sangre, porque creí en Cristo Jesús. La identidad que me ha otorgado Dios es grandísima. Si alguien se podría enorgullecer por ser nicaragüense, costarricense, guatemalteco, estadounidense, japonés o de alguna otra nación, deberíamos regocijarnos y alegrarnos mucho más porque somos parte de un pueblo que no es común, un pueblo que fue adquirido únicamente por la sangre de Cristo Jesús. Y por lo tanto, dar gloria a Dios y reunirnos como un pueblo, según lo que Dios nos permita y amerite, para regocijarnos en Él, para alegrarnos. Por eso la palabra dice, cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque nosotros como un pueblo, como ya mencioné, nacimos. Y si nacimos de un pueblo y tenemos un mismo padre, significa que este pueblo se constituye de hermanos. Hermanos con los cuales yo me puedo alegrar y que también hermanos a los cuales yo debo cuidar. Porque también recordemos que las naciones no nacieron solo de la noche a la mañana, sino nacieron en una familia. Por eso también el apóstol Pablo decía, y nosotros familia de Dios. Si alguien no tiene familia, no se siente como parte de una familia, tenemos una familia que es la familia de Dios, que Dios nos ha adentrado en esta familia por la sangre de Jesús. Entonces alegrémonos y regocijémonos y bendigamos al Dios y Padre en una voz porque nos ha comprado, nos ha adquirido y nos ha hecho un pueblo. Antes que no teníamos esta identidad, esta bendición,
ahora nos lo ha otorgado y por eso debemos alegrarnos mucho en Dios. Y si alguien no se ha dado un valor, el valor nos lo ha dado Dios de diferentes maneras, porque aquí también el 9 menciona acerca del linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, que tal vez en otros momentos adentraremos en detalle, pero lo que quiero resaltar es de que tenemos identidad en Cristo Jesús. Tenemos una capacidad de pueblo mayor que cualquier otra que pueda ser terrenal, porque es incomparable e inigualable conforme a las riquezas de la sangre de Cristo Jesús. Porque la Biblia menciona que la sangre de Cristo es preciosa, en el sentido de que tiene un precio incalculable. Entonces, por esa razón, nosotros debemos atesorar las costumbres en este sentido o la forma de vida de nuestra nación. Atesorarla y cuidarla y preservarla. Por esa causa vemos nosotros que tanto por ejemplo, los diferentes países tratan de que el idioma de la cultura de sus antecesores no se pierda, que las tradiciones a veces no sean contaminadas, sino que se perseveren, inclusive a veces como patrimonio nacional o cultural de la humanidad. Así nosotros debemos ser celosos en cuidar la nación, lo que Dios nos ha dado, nuestra forma de vida, y luchar para que no se contamine, sino que se mantenga puro, porque es lo que Dios aprecia y necesita. ¿Para qué? Para, como dice la palabra, una nación pura, una novia santa y sin mancha. Y nosotros también caminar y vivir santos y sin mancha delante de Dios, como hermanos, como un pueblo que se apoya, que se bendice, un pueblo que se abarca en la verdad, y alegrarnos con aquellos que también andan en la verdad, como lo dice 2 de Juan, capítulo 1, versículo 1, cuando dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que andan en la verdad, a causa de la verdad que está en vosotros y permanece en vosotros para siempre. Entonces vemos que ahí habla de que no solo él se alegraba, sino que todo el pueblo de Dios juntamente con él se alegraba porque ellos estaban en la verdad. Y por eso nos va a hacer cimentarnos más en la manera de vida en Cristo y alegrarnos si vemos a otro hermano en Cristo Jesús, porque es parte de nuestro pueblo. Es como cuando uno se topa con un guatemalteco en otro país, hasta uno le habla con libertad a este tipo de personas, ¿verdad? Porque es como yo, en este lugar tal vez desconocido, encuentro algo conocido, algo que es parte o está relacionado a mí, ¿verdad? Entonces, por esta razón, hagamos conciencia día tras día que somos parte de un pueblo y no debemos permitir que otras culturas, otros moveres, otros fluires de tinieblas se adhieran, sino más bien expulsarlo porque no es. Pero eso no significa tampoco que nosotros tratemos de mala manera a las personas que no son parte del pueblo, porque eso es muy, muy importante, ¿verdad? Tratar de anunciar a Cristo, de hablar de Cristo o manifestar con nuestra forma de vida acerca de Cristo. Ya que hay un testimonio que me quedó muy marcado de hace años, que una persona me dijo a mí, me decía, mira, los cristianos piensan de que la salvación es solo para ellos y no nos quieren hablar a nosotros, decía él, de la palabra de Dios. Y eso me lo dijo una persona que era una no creyente, es decir, como que, mira, yo quiero saber del evangelio. Ustedes no se han dignado a hablarme del evangelio, ¿verdad? ¿Por qué es que no lo hacen? ¿Por qué ustedes se retienen la bendición para ustedes y solo ustedes quieren regocijarse y alegrarse de eso y no nos lo quieren dar a nosotros? Decir como que yo quiero ser parte de su pueblo y ustedes no me dejan. Ustedes no me lo anuncian, ustedes no me hablan, ustedes no me convencen. Yo quiero ser parte de su pueblo. Y he visto la belleza de estar en su pueblo, pero no me permiten ustedes entrar. No me han dado la invitación, por así decirlo, para que yo acepte, para que yo me entregue. Entonces eso me quedó a mí como que marcado en ese sentido de que a veces uno se regocija en Dios, pero no busca que otros que reciban de esta bendición que nosotros hemos tenido. Por eso vuelvo a repetir, aquí lo señala el apóstol Pablo, en este caso Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, sí es cierto, fui adquirido, pero también yo vaya y anuncie a otros, para no solo yo regocijarme, sino que otros se regocijen en la salvación de Dios, otros se regocijen en los beneficios, otros se regocijen de nuestro libertador, de nuestro ayudador, de nuestro consolador, de nuestro Padre, de nuestro reposo, de nuestra gracia, etc. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a nosotros, para que hagamos conciencia de que somos parte de su pueblo y que no nos mezclemos con otras
doctrinas, otras formas de vidas que no conformen al pueblo de Dios. Y por esta causa alguien dirá, ¿y cómo sé que eso, que no es? Por eso la palabra, por eso Dios nos ha dado su palabra y también por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo, para que a través de leer la palabra entendamos de no meter las diferentes cosas que hay. Por eso se dio lugar en el caso de Gálatas de que se mezclaron con el antiguo pacto con el nuevo pacto, porque ellos no entendieron que era un pueblo diferente a la forma de vivir. Por eso él menciona, dice, y no que nosotros guardemos los días, los meses, los años, las lunas, porque eso era de la cultura judía del antiguo pacto. Entonces no tenían que mezclarse y por eso tuvo que aclarar el apóstol Pablo de cómo el pueblo de Dios tenía que vivir. Por esta causa es importante que nosotros entendamos que somos parte de un pueblo y que por eso nos han dado una palabra de verdad. Y por esa razón también nos han dado un espíritu para ser guiados por él y aprender en comunión con Dios para ser guiados conforme a lo que Dios necesita. Y no permitir esas mezclas, no permitir y cuidar nuestra forma de vida, porque Dios por eso estableció un pueblo, estableció una nación y a través de la sangre de Cristo Jesús y por lo tanto de este nuevo pacto. Por esta razón es de que hemos estado hablando de ello, para que seamos celosos de nuestra cultura, celosos de nuestro pueblo, pero también asimismo que abracemos la bondad con otros hermanos y que también bendigamos y alabemos a Dios junto con nuestros hermanos, porque somos un pueblo, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a hacer conciencia, para que Dios nos ayude a entender que somos preciados, adquiridos por precio de sangre, valiosos en Cristo Jesús y útiles también por su sangre. Y por eso que cada persona en su pueblo tiene un lugar específico y especial en Cristo Jesús, que también Dios lo habla en sus diferentes partes de la Escritura, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios y Padre por darnos esta bendición hermosa y preciosa de ser parte de su pueblo para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque nos has dicho y nos haces conciencia que nos has adquirido con precio de sangre, que ahora somos parte de tu pueblo porque nos has dado el nuevo nacimiento. Al nacer en ti nos has adquirido como un pueblo, nos has hecho parte de este pueblo porque somos una raza con una lengua diferente. Y que por causa de eso podemos hoy caminar y habitar en ti con confianza. Gracias por tu gran amor. Queremos entender que somos extranjeros en esta tierra, que es lo que está haciendo conciencia el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, de que nosotros somos extranjeros, que no tenemos que vivir bajo las costumbres o forma de vida que hay aquí en la tierra, sino conforme a la palabra de verdad, conforme al Espíritu, para que nosotros podamos anunciar de las verdades y cuando nos vean a nosotros regocijándonos, las personas tengan ese anhelo, pero también a invitarlas a ser parte de este pueblo, a ser parte de esta cultura del reino, Señor. Así que pedimos hoy, Señor, anunciar, pero primero también hacer conciencia, hacer simiente de esta verdad en nuestros corazones, pero también hacer conciencia y anunciar a otros acerca de este bello regocijo que es ser parte de tu pueblo. Ayúdanos a entender, ayúdanos a creer, ayúdanos a abrazar las palabras dadas tanto por el apóstol Pedro como el apóstol Pablo y también otros ministros de la palabra que están en la Biblia y que el Espíritu Santo está haciendo conciencia de nosotros. Gracias, amado Padre, ayúdanos a caminar como un verdadero pueblo y bendecirte eternamente y para siempre. Bendito eres, Señor Jesús, bendito eres, Señor y Padre. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia, agradeciéndote por tu preciosa sangre que nos ha permitido ser ahora parte de este pueblo. Ya no siendo ajenos, sino ahora siendo partícipes de la bondad y de la gloria de este nuevo pacto. Te lo agradecemos, Señor y Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Te damos gracias, amado Padre, porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro apoyo, nuestra fortaleza. Y nos has anunciado o nos anuncias que podemos ser parte de tu pueblo. Por esta causa queremos arrepentirnos, queremos comenzar a caminar bajo tu verdad, viendo que ahora nos quieres dar una identidad de una nueva criatura, de un pueblo, de una verdad, y queremos caminar a la luz de ella. Y queremos hoy, Señor Jesús, reconocerte como Señor y Salvador, y de que por medio de la resurrección ahora tenemos una entrada a un pueblo bendito y bello, y obtener las bendiciones de este bello y precioso pueblo, tener de las glorias de este pueblo, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús. Por favor, permítenos bautizarnos en agua, que tú nos bautices con tu Espíritu Santo y que podamos participar de la Santa Cena.
Te lo agradecemos en Cristo Jesús, Padre eterno. Amén y amén. También vamos a orar por las diferentes necesidades en Cristo. Padre bendito, en nombre de Jesús, te damos las gracias porque ha suplido todas nuestras necesidades, y entre una de las necesidades que hemos tenido es identidad, que este mundo está en crisis de identidad, Padre, y por lo tanto te agradecemos porque nos das la identidad de un pueblo, la identidad de un ciudadano del reino, la identidad de que somos una criatura, una raza que glorifica y bendice a ti, Dios. Te agradecemos por proveernos esta identidad. Te agradecemos por darnos pertenencia de esta gloria, Padre. Te agradecemos por darnos sabiduría e inteligencia. Ayúdanos también nosotros a anunciar a aquellos que necesitan. Queremos hoy también, amado Padre, como parte de tu pueblo, que suplas toda necesidad que hay en este pueblo, como lo que pueden ser enfermedades, problemas, divisiones, falta de perdón, situaciones familiares, cárceles y algún otro tipo de situación que pueden tener personas, tal vez en el trabajo, en el colegio. Manifiéstate tú como el Dios de la salvación de cada uno de tus hijos y de tus ciudadanos en este reino. Te lo agradecemos, amado mío, por tu gran bondad y por tu gran amor. Trata con nosotros como pueblo. Sé que lo estás haciendo, pero también pedimos hoy que envíes también obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, te lo agradecemos, amado Pastor y Rey, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces, Dios los bendiga en Cristo Jesús. Paz y gozo.